y vamos a tomar este espacio para seguir con una fe demostrada, mirando a aquellos héroes de la fe, aquellos hombres y mujeres que se caracterizaron en sus vidas por tener una fe demostrada, una fe que realmente traía impacto, una fe que marcó la historia y por la cual ellos son mentados en las Sagradas Escrituras. Así que hoy vamos a seguir con la vida de Moisés, pero no me atreví a saltar unos apartes de la Escritura para simplemente mirar a Moisés, porque mirando lo que hay en el entorno de toda esta historia de Moisés, no solamente Moisés nos va a enseñar una fe que realmente nosotros vamos a querer imitar y vamos a desear tener, sino que vamos a mirar alrededor de él algunos personajes como Faraón, que nos van a enseñar qué no quisiéramos tener, qué no quisiéramos hacer. Y es por eso que yo quiero como no saltar y no ir corriendo con este estudio de héroes de la fe, porque hay muchos apartes de la Escritura que nos van a servir para plantar muy bien nuestra fe. Estamos aprendiendo sobre ella y recordemos que en el capítulo 3, Moisés se encuentra con el Señor en la zarza que arde, que Dios le enseña cómo entrar en su presencia, cómo es un verdadero acercamiento. También miramos en el capítulo 3 que Moisés saca muchas excusas y que Moisés es un hombre que cree que él no es el personaje para este llamado, y tal vez podríamos decir que si Moisés le argumentó, yo no soy, él le está diciendo, tú te equivocaste. Y realmente Dios no se equivoca, porque hay algo muy importante en la fe y es que Dios no mira lo que está por fuera. Dios no mira lo que está por fuera de nosotros, tampoco está mirando nuestro desenvolvimiento, Él no está mirando nuestra capacidad, porque el desenvolvernos y la capacidad realmente Dios la entrega cuando encuentra un corazón fiel, cuando encuentra un corazón realmente dispuesto. Recuerden que en el Nuevo Testamento aquel grupo de discípulos fue constituido no por los hombres más letrados, aunque dentro de ellos sí los hubo. Tenemos un médico, tenemos un apóstol Pablo, educado como en Harvard a los pies de Gamaliel, pero miramos que realmente lo que Dios busca cuando llama a un hombre, cuando llama a una mujer, es que está buscando en él un corazón fiel. Él dice, esto encarga a hombres fieles que sepan enseñar también a otros, y lo que Moisés no pudo entender, y tal vez en el momento en que Dios lo llamó, cuando ya lo había tratado después de él ser un hombre tan desenvuelto, un hombre que había sido educado en el palacio, qué timidez ni qué nada, que falto de palabras tampoco. Él se volvió así porque en ese trato en el desierto, Moisés, el corazón de Moisés fue tratado, pero aquí viene Dios a rescatar el corazón de Moisés, su vida, después de haber quebrantado su soberbia, después de haberle dicho, lo que tú sabes sin mí realmente y lo que vienes aprendiendo de allá para mí no es tan útil. Porque él va a buscar en Moisés, es lo que Moisés se vuelve, un hombre humilde, un hombre realmente, un hombre maleable en las manos de Dios, porque Dios necesita personas que seamos maleables en las manos de ese alfarero, personas que realmente nos dejemos moldear por él, personas que realmente estemos dispuestos no a decirle al alfarero como ¿por qué lo hiciste? Sino al alfarero, haz en mí tu obra, haz en mí tu obra perfecta. Y eso es lo que Dios está haciendo con Moisés. Así que lo encontramos a Moisés diciéndole, no Señor, yo no soy la persona, porque él no entiende que realmente él sí es la persona y que no va a ser otra,
porque lo que él vio y podía observar de la vida de Moisés, que era lo que a él le importaba, era su corazón. Y miramos que Moisés le sugiere a Dios, prácticamente le dice, no, mira, yo te doy una idea, una mejor idea, yo no soy, pero manda a mi hermano Aarón. Y le da una buena idea a Dios. Pero Dios le dice, yo conozco a Aarón, ¿acaso yo sé que Aarón, quién es Aarón? Que Aarón es un hombre de fácil palabra, yo sé quién es él, pero no es a él al que yo estoy llamando, es a ti. Y terminamos de pronto esta historia mirando que más adelante miraremos que Dios tenía razón, ¿por qué no era Aarón? ¿Y por qué Moisés era tan moldeable, tan maleable en las manos del Señor? Se había convertido en un hombre tan especial, en un hombre tan humilde, en un hombre al cual Dios ya quería rescatar su identidad, pero no su identidad en sí mismo, sino su identidad en Dios. Y miramos en el capítulo 4 que Dios equipa a Moisés. Y entonces el Señor equipa a Moisés porque Dios no lo llama a uno y lo manda con las manos vacías. Dios lo llama a uno y Dios lo unge, Dios lo llama, lo unge, lo habilita, lo capacita y lo provee en el camino para lo que uno necesita para la obra del ministerio. Y eso es lo que Moisés va a empezar a mirar. Dios le da, recuerden que Dios le da una vara, porque Moisés está muy interesado en saber cómo va a ir, nadie le va a entender, no lo van a aceptar, él no es el personaje, pero Dios le da una vara, no le da un cetro, como lo que tal vez antes tuvo Moisés en el palacio. Él le da una vara porque Dios usa cosas sencillas para manifestar su poder. A veces nosotros miramos que una persona es muy talentosa y Dios la está desechando porque el corazón de esa persona realmente no es para él, y está mirando una persona que se cree débil, que no se cree competente, que no cree que es el personaje, y Dios está mirando realmente su corazón. Así él también está usando una vara para decirle, mira, coge la vara con que pastoreaban las ovejas. Y no es un cetro para que Moisés se enorgullezca, es una vara para que nos demos cuenta que las herramientas que Dios nos da son simplemente herramientas, porque el que tiene el poder sobre esas herramientas es el Señor, es Dios. Y Moisés toma la vara y el Señor le muestra, después él le dice que le da otra señal de que meta su mano en el seno, y de que y cuando sale leprosa, y cuando entra vuelve y se sana. Y eso está diciendo, necesito, Moisés, que tu mano esté guiada también por tu corazón, pero que tu corazón esté guiado por mí. Porque una mano labrando sin amor y una mano laborando para Dios sin dependencia de Dios se hace peligrosa. Y ahora prosigamos con esta historia, y en el capítulo 4, versículo 18 dice que Moisés parte entonces a Egipto, y en el capítulo 5 ya encontramos que Moisés está en Egipto y que Dios va a usar realmente un método divino de liberación para el pueblo de Israel. No son los métodos que Moisés quiso usar en el inicio cuando mató al egipcio. No es un método, y cuando Dios quiere liberarnos, nunca, mis amados, será a través de un método humano. A veces nosotros estamos sugiriéndole a Dios cómo nos libra de los enemigos, cómo nos libra de los problemas que estamos viviendo, y Él nunca lo hará con un método de hombre. Así que Dios va a usar
un método divino, y en el capítulo 5, versículo 1 al 3, dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos le dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y es la primera advertencia. Y en esta primera advertencia nosotros vemos que que Faraón es un hombre sumamente prepotente, que se atreve a decir: ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Es que yo no lo conozco. Y ciertamente hasta este punto, pues, él no puede decir, Faraón no puede decir que lo conocía, porque yo pienso que el pueblo de Israel para nada en su cautiverio fueron ejemplo para ninguno de los egipcios. Ellos eran simplemente esclavos, aceptaron su condición de esclavitud, aceptaron la condición precaria que vivían, aprendieron a vivir en una condición precaria, y nunca se les vio que ellos eran un pueblo diferente a los otros. Ellos no marcaron la diferencia, aún ellos aprendieron las costumbres de Egipto, y de ellos no quedó absolutamente ninguna demostración de que eran un pueblo diferente. Y ellos, entonces, Moisés y Aarón le dicen: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino 3 días. Y miremos que ellos aquí no le están pidiendo permiso. Le están diciendo, ellos le están diciendo: nosotros vamos a ir, vamos a hacer una fiesta para nuestro Dios. Y ellos se van y hacen una fiesta, pero esto no le agrada a Faraón, porque en los versículos siguientes Faraón dice: entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí que el pueblo de la tierra ahora es mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y lo recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea. O sea que la primera advertencia y toda esta advertencia que él dice: déjalos ir para que hagan fiesta, para que no nos vengan plagas, fue la primera advertencia, pero a Faraón no le gustó, porque ellos estaban quitándole un tiempo al pueblo que era de duros trabajos, y eso representaba financieramente para ellos pérdida. Así que la decisión que Faraón toma en este punto, y recordemos que Dios se lo advierte a Moisés de que Faraón va a ser así, la decisión que él toma es que recrudece la opresión sobre el pueblo de Israel. Y este hombre toma la decisión de duplicarles el trabajo, y las razones por las cuales se las duplica es porque dicen: están muy ociosos. Entonces, si es que están muy ociosos, si quieren ir a alabar a su Dios, a hacerle fiesta a su Dios, dupliquémosles el trabajo. Y yo me puse a pensar de que esto se aplica tanto cuando nosotros queremos a nuestra vida,
cuando nosotros deseamos empezar nuestra vida con Dios y deseamos entregarle más tiempo al Señor y priorizar nuestro corazón y nuestros tiempos con Dios, cómo a veces se levantan todas esas cosas y a veces ni siquiera nosotros notamos que el enemigo está guerreando con nosotros, porque no nos impide ir a una fiesta, no le impide a usted tomarse la botella de whisky, pero sí le impide la ida a celebrarle la fiesta al Señor, sí le impide el tiempo para dedicárselo a Dios, y entonces le duplica el trabajo. Y entonces eso parece aparentemente bueno, pero hay una manera de mantener la gente esclava, y es, si es que tienes mucho tiempo para ir a adorar a Dios, como Él no quería, y el diablo no quiere que nosotros adoremos a Dios, nos duplicará el trabajo, y les duplica realmente el trabajo. Y les dice en el 17, y les respondió, ¿están ociosos? Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Dios. Vayan pues ahora y trabajen. No se les dará paja. Entonces se les duplica el trabajo. Y aquí los capataces de los israelitas van y caen en una profunda aflicción, porque ellos dicen, ¿cómo es posible que nos hayan duplicado el trabajo? Los capataces son parte del pueblo y ellos van y ellos se sienten afligidos y se sienten desconsolados. Entonces, realmente, pues es que no tenemos tiempo. Esta propuesta de Moisés no fue tan buena. Desde el momento en que este hombre llegó y nos propuso que volviéramos a Dios, se nos duplicó el trabajo. Y en el 20 dice, en el 19 dice, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, al decirles, no se disminuirá nada vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando Moisés y Aarón, ahora el pueblo se encuentra, Moisés y Aarón, recuerden que el pueblo fue el que clamó a Dios y por eso Dios decidió descender para ayudarlos y manda a Moisés y Aarón. Y entrando Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando estaban a la vista de ellos, salían de la presencia de Faraón y les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue. Prácticamente los están amenazando. Empieza el pueblo de Israel a sacar sus sentimientos, aflorar su esclavitud, porque saben cómo se aflora la esclavitud, cómo esta gente empieza a aflorarla, repudiando el bienestar, repudiando las personas que Dios había enviado a guiarlos. Y le dice, estaban a la vista de ellos y les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Eso era verdad. La esclavitud radica en que ellos empiezan desde ese momento a amenazarlos con el mismo Dios. Juzgue Dios lo que ustedes están haciendo como si Dios no los hubiera mandado. Y juzgue esto. Y ustedes lo que han provocado en nuestra vida desde que vinieron es que ustedes nos han hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, como si eso fuera gran cosa. Ellos ya eran abominables porque eran esclavos. ¿Quién dijo que eran apreciados por ellos y los habían esclavizado? Y aumentan un poco más. Y les pusieron la espada en la mano para que nos maten. Dios mío. Empezamos a ver, porque yo quiero que miremos
la posición de Faraón para nunca hacer lo que él hizo y no permitirlo y pedirle al Señor que no permita eso. Y la posición del pueblo de Israel para que nunca nos permita en la restauración cometer tanta injusticia, para que no nos permita tener los ojos tan ciegos de poder creer que la persona que Dios pone enfrente de nosotros para guiarnos tiene maldad para con nosotros. Aunque hay algunos que no son realmente pastores, sino lobos vestidos de ovejas. Pero eso se demostraría. Dios prometió a Moisés la liberación y en la parte C de este estudio, de esta parte de la escritura, Dios promete a Moisés la liberación y le dice, tranquilo Moisés, pues es que el plan va. Pero miren lo que pasa, entonces Moisés se volvió a Dios. Recuerden que hay algo que caracteriza a los hijos de Dios y es que cuando a nosotros nos pasa algo, nosotros no nos vamos quejándonos con la gente, porque el que se queja con la gente es porque está creando una revuelta y es porque quiere crear una división. Pero un verdadero hijo de Dios no va a quejarse con nadie. Un verdadero hijo de Dios va y le remite su causa a Dios. Y eso es lo que nosotros vemos. Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Y aquí él se presenta y Moisés habla con Dios como su amigo y le dice, Señor, ¿por qué? Y no es como un reproche, sino que Moisés realmente no logra entender. Hay algo importante y es que Moisés no comprendía cómo Dios iba a liberar el pueblo de Israel y tampoco comprendía que normalmente la restauración y la liberación que Dios trae a nuestra vida cuando nosotros volvemos nuestro corazón a Él de una manera real, está antecedida de grandes dificultades y de momentos realmente muy desfavorables en nuestra vida. Y eso era lo que él no podía entender, por eso le dice, Señor, pero ¿por qué? Preguntémonos si en algunos momentos nosotros hemos dicho, Señor, yo es que no entiendo por qué me está pasando esto. Y vamos a ver el símil de este pueblo con nosotros, porque en nuestra salida de Egipto, que es nuestra salida del mundo, de hacer las cosas a nuestra manera, sin tener en cuenta verdaderamente a Dios, nosotros miraremos que muchas de nuestras actitudes se parecen a ellos. Y muchas de las cosas que nosotros hemos dicho y hecho demuestran que nosotros somos un pueblo muy parecido al pueblo de Israel en su esclavitud. Y es porque realmente hemos sido esclavos de muchas cosas en nuestra vida, esclavos del pecado. Moisés le dice, ¿por qué afliges este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Y le dice, Dios mío, desde que yo llego aquí, entonces empiezo a ser tildado por ellos y se supone que yo voy a ser bendición para sus vidas, pero ahora ellos están viendo como si yo fuera todo lo contrario. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo.
Pero Dios le había dicho, tal vez a Moisés con la angustia se le olvidó, pero Dios ya le había dicho que Faraón iba a hacer eso. Tal vez esa advertencia era para que no se desconsolara, pero uno en el tiempo de la aflicción a uno le olvida todo. En el tiempo de la tristeza se le olvida ver, se le olvida oír y se le olvida absolutamente todo. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré con Faraón, porque con mano fuerte lo dejaré ir. Y él le dice, Faraón, tranquilo, que el plan va. Y en el versículo del 6 al 8, el Señor le dice que le diga a los hijos de Israel que Él es Jehová, y cuando Él le dice el nombre, Él les está diciendo realmente es el Dios del cielo, es nuestro Dios, y es Él quien nos está hablando. Y le dice, yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas, y a mí... Y es que Dios no patrocina la esclavitud de nadie. A veces nosotros vemos cómo este mundo y el afán por el dinero, el afán por las riquezas, han permitido que nosotros nos quedemos sin vida y nos quedemos sin Dios. Porque estamos sometidos a duras tareas, estamos sometidos a duro trabajo. Aún no hay un día para destinarle al Señor. Yo los reunía los lunes y los lunes también mucha tarea, y los domingos la gente se inventa a veces adelantar los trabajos, y los sábados también, pero el Señor los quiere, y el Señor nos quiere sacar de todo lo que es duro, de todo lo que es esclavitud. Esclavitud es lo que va más allá de mis propias fuerzas. Esclavitud es aquello que no me deja descansar, es aquello que destruye mi vida en mi interior. Esclavitud es todo lo que nosotros vamos a empezar a ver a través de este pueblo. Y os tomaré con brazo extendido, y el Señor les está diciendo, miren, yo los voy a librar de toda esa esclavitud, y es mi brazo poderoso el que los va a sacar. Yo los voy a tomar. Pero ¿saben para qué los voy a tomar? Cuando Él los llama, les dicen, yo los voy a tomar para que ustedes sean míos. Y quiero que nos quedemos con esa frase, Dios nos tomó a nosotros para que nosotros seamos de Él. Qué privilegio, qué alegría ser de Dios. Dice, yo los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de pesadas cargas de Egipto. Y os meteré en la tierra, y aquí es donde les da una promesa, y les dice, ustedes ya no serán esclavos, yo les voy a dar una tierra que va a producir leche y miel. De esta manera habló Moisés, versículo 9, a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon. Mire qué tan impactante. A causa de la congoja del espíritu y de la dura servidumbre. Y aquí miramos que Moisés habla, pero ellos no escuchan. Primero lo amenazan con el mismo Dios. Dicen una mentira, que él le había puesto espada a los otros para que los mataran. Luego no lo escuchan. Y aquí empezamos a ver que si Dios no hubiera trabajado con el carácter y el corazón de Moisés, Moisés no hubiera sido capaz. Moisés hubiera sacado una lanza y los hubiera matado como mató al egipcio. Porque esta gente una y otra vez se levanta, y por eso es que el Señor forja en nosotros un corazón que pueda ir más allá de nuestras propias fuerzas, que pueda ser moldeable y limpiado por Dios. Pero ellos no escuchaban por causa de la congoja. Y recuerden cómo aquellos hombres, después de que Jesús murió, aquellos hombres que iban camino a Emaús estaban tan tristes, y cuando Jesús ya resucitado se les pone al lado, ellos no logran reconocerlo.
Y es que la tristeza nos quita la fe, nos quita la oportunidad de ver a Dios, de poder tener esperanza. Y aquí vemos entonces cómo Moisés, no tengo credibilidad con el pueblo, pues mucho menos Faraón. Aquí empieza toda la historia sobre las 10 plagas de Egipto y empieza Moisés a hacer las señales y hacer los milagros delante de los ojos de Faraón. Pero ¿qué nos va a mostrar esto? Que realmente Faraón en la primera plaga, en la primera señal que él hace, él levanta la vara que Dios le da y la vara se convierte en culebra. En el capítulo 7, versículo 9, dice, y si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y vieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó a Aarón la vara delante de Faraón y sus siervos y se hizo una culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con su encantamiento. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoló la vara de ellos y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó porque Jehová lo había dicho. Y miramos que realmente el resistir a Dios causa un corazón endurecido. Ya Faraón había dicho quién es Dios para que yo le obedezca. ¿Quién es Él? Y en esta segunda parte de la escritura, él tenía sus magos y sus hechiceros que quería comparar a Dios. Y cuando empieza el primer milagro, que es la vara convertida en serpiente, él dice, bueno, ¿cuál es el problema? Yo también tengo gente acá. Y yo me pongo a pensar de que esto no está muy lejos de vivir lo que nosotros hoy vivimos, de la esclavitud que vive la gente afuera, queriendo que un hechicero, que un mago, que un adivino le haga el milagro. Y que hay muchas señales que el diablo imita. Porque miren que aquí los hechiceros imitaron. Pero realmente la vara de Aarón tenía el poder de Dios para consumir cualquier señal ficticia, cualquier señal que fuera simplemente una imitación. Y esto nos tiene que llevar a pensar que no todas las señales vienen de Dios. Que hay personas que dicen, ay, pero es que ese brujo que yo fui, ese adivino al que yo fui, ese que me echó las cartas, me dijo completamente la verdad. Y yo los quiero alertar con respecto a eso, porque Dios no necesita de un grupo de personas que practican ocultismo, porque el ocultismo proviene de Satanás, para que le digan a usted nada, ni usted necesita. Miren, nosotros no necesitamos que nadie nos adivine el futuro, no necesitamos ni siquiera señales, que más señal que Dios está con nosotros y que nosotros la señal más grande es la paz, es el gozo que hay en nuestro interior. ¿Para qué quiere usted saber si mañana, lo que le dicen los hechiceros, que mañana se va a chocar y se va a frustrar para la casa y se choca? ¿Para qué quiere saber si el mismo diablo va a provocar en nuestras vidas que cosas malas acontezcan porque se ha abierto la puerta? Pero Dios nunca vendrá para hablarnos cosas malas. Dios vino con buenas nuevas a través de su Hijo Jesucristo.
Los magos, los hechiceros hicieron también lo mismo, pero con la gran diferencia que tenía el poder de Dios, consumió la vara de los hechiceros. Y dice que el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Y el peligro de resistir la voz de Dios. Yo les voy a decir que un corazón que resiste la voz de Dios, que es la palabra de Dios, puede llegar a ser más duro que un corazón que no tiene nada de Dios. Porque el resistir a Dios causa un corazón cada vez más endurecido como una piedra. Y vamos a ver que en medio de cada plaga después se da que el agua se convierte en sangre y que los hechiceros hicieron lo mismo y que con sus encantamientos, y dice también que el corazón de Moisés se endureció y no escuchó la voz de Dios. Y es que hay una medicina, solo hay una medicina para que nuestra vida cambie, y es la palabra de Dios. Solo hay una medicina para que nuestra vida sea bendecida, y es la palabra de Dios. Para que nuestra vida sea iluminada, y es la palabra de Dios. No hay más. Nuestra fe en Cristo y su palabra es lo que hace posible que nuestra vida entre en bendición. Y cuando se resiste, hay una parte de la escritura que está en Proverbios, que dice, no lo encuentro acá, pero dice que el hombre dice que cuando el hombre es disciplinado, que el hombre disciplinado endurece su cerviz, no hay ya una oportunidad para él. En la medida en que Dios fue enviando las plagas y Faraón resistió, porque es que hay una confusión en que dice que Dios endurece el corazón de Faraón, pero es que nos dice que Faraón endureció el corazón. Y es que el repudio hacia Dios y el rechazo hacia la palabra y decirle que no, Dios va haciendo esto, ya no hay, ya Dios va soltando y esa persona ya no hay solución, no hay medicina para ella. Otra vez vuelve y endurece su cerviz, los hechiceros vuelven y hacen lo mismo. Y encontramos en la plaga de ranas, que en la plaga de ranas ellos hacen lo mismo, pero aquí dice, y si no le quisieres dejar ir, he aquí yo os castigaré con ranas todos sus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en la casa y en la recámara donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, y en el pueblo y en todos los hornos, y habla de todo eso. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, Aarón la extiende y termina esta historia, esta parte de la plaga, dice, y las juntaron en los montes y apestaba la tierra, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, porque aquí encontramos que Faraón esto le parece terrible, y entonces él dice, oren pues a su Dios para que quite esta plaga y yo los dejo ir.
pero cuando él ve que las cosas están bien, entonces otra vez dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y a veces nosotros, es que dice la Escritura que el pueblo de Israel también fue así, que cuando Dios los disciplinaba, ellos se volvían solícitos en buscar a Dios. Y cuando Dios apartaba la aflicción, ellos volvían y se apartaban. Entonces, el corazón del ser humano es muy voluble y el corazón del ser humano no es íntegro. Hace muchos pactos con Dios. Es muy peligroso decirle también a Dios, yo hago esto si haces esto por mí, y terminar no haciendo nada. Porque la Escritura dice que Dios tomará en serio nuestras palabras. Y que es mejor que nuestra palabra sea sí o que sea no, porque lo que es más de ahí, del mal, proviene. Miramos entonces cómo Faraón simplemente creyó que se podía burlar de Dios y que entonces que quitara esa, y ya cuando vio que ya se había ido, entonces otra vez volvió a ser el mismo. No había ningún arrepentimiento. Encontramos la plaga de los piojos y Faraón endureció su corazón y no escuchó. Encontramos la plaga de las úlceras, la muerte del ganado, el granizo. En todos esos apartes de la Escritura, nosotros no encontramos que Faraón dispuso realmente su corazón. Pero hay algo que Dios está logrando y que Dios está trabajando en la vida de Moisés, y es la paciencia. Una paciencia que es muy apreciada por Dios en nuestra vida. Y es que Santiago 1, 2, 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Encontramos que a través de toda esta plaga hay algo que no debemos de imitar, porque quiero terminar acá en la última plaga que es la de las langostas, y ya después cómo viene la muerte de los primogénitos. Y vamos a terminar ahí para que no nos acumulemos de mucha información y la podamos discernir. Que en todo esto hay algo que nosotros no debemos de imitar, y es el resistir la palabra de Dios, porque a veces uno dice, no, es que resiste la palabra de Dios, es el que dice que no le gusta, que no le hablen. No. Cuando nosotros nos sentamos a escuchar la palabra de Dios y no queremos obedecerla, el corazón de nosotros se endurece cada día más. Resistir la palabra de Dios es no querer aceptarla, no querer aplicarla. Y Faraón se endureció. Hay algo que no debemos de hacer y es resistir la palabra de Dios. Hay otro aspecto que no debemos nosotros de hacer, y es desanimarnos cuando Dios nos está sacando de la tierra de servidumbre, de nuestros Egiptos del pasado. Cuando venimos a la presencia del Señor y ya venimos con un corazón muy quebrantado, y algunos no tanto, pero sí todos venimos con cargas de haber hecho cosas que no son correctas y no haber dado prioridad a Dios de la manera que deberíamos darlo. Hay algo que no debemos de hacer, y es entristecernos en medio de los momentos difíciles, y de que realmente lo que nosotros debemos de entender es que la liberación nuestra restauración va a ir precedida de grandes dificultades.
Y es que no tenemos un faraón tal vez visible, pero sí tenemos un faraón invisible. Y nosotros sabemos que Dios tiene un enemigo que es el diablo. Y que cuando nosotros queremos las cosas de Dios, vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar duro trabajo, vamos a encontrar que se nos aumenta el trabajo, que de pronto la familia alrededor nuestro no nos pone pereque para ir a comernos una comida con una amiga, pero el marido nos va a poner pereque porque vamos a la reunión. Y es porque nuestra libertad y nuestra restauración va precedida de momentos muy difíciles. Y difíciles porque estamos saliendo a la libertad, porque se vive una lucha dentro y afuera, se vive también una lucha religiosa. ¡Ay, mi religión! Y nos encontramos con la palabra y vemos que la palabra nos hace sentir más bien que la religión. Y entonces, ¿eso qué nos muestra? Que lo que necesito es a Dios y su palabra. Van a venir momentos en que nuestra esclavitud se va a manifestar dentro de la comunidad. Pero recordemos que no es correcto. Que no es correcto lo que estos hombres hicieron diciéndole a Moisés y a Aarón que ellos sabían que Dios los juzgara, lo amenazaron prácticamente con Dios. Y que inventaran de él cosas que no eran ciertas, de ellos cosas que no eran ciertas. Gente que había llegado poniendo su propia vida, que había salido de las áreas del confort. Y que si realmente nosotros tuviéramos a Dios y no fuéramos esclavos, acudiríamos a Dios. Si hubiera algo que entristece nuestro corazón. Pero el que arma tumultos y el que arma querella dentro de un lugar que es netamente de Dios para edificación y para sacar el pueblo de la esclavitud, está demostrando que es un esclavo. Y segundo, la esclavitud la está mostrando porque es un mentiroso. Está queriendo crear división, cosas que no debemos de hacer. Cosas que sí debemos de hacer es permitir, como Moisés, que nuestro corazón sea maleable en las manos de Dios. Él con mucho dolor está aprendiendo a confiar en Dios y a dejar de confiar en sí mismo. Está aprendiendo fe, a crecer en fe. Porque cuando un siervo de Dios está trabajando para él, ambos, el pueblo y el siervo, están siendo labrados por Dios. Moisés está permitiendo con humildad que Dios tome su corazón y sea maleable. Y Moisés está aprendiendo paciencia porque lo vemos simplemente diciéndole a Dios, ay Señor, ¿yo qué hago? Pero él no está diciendo, este pueblo indómito, ni se está quejando de ellos, no. Ustedes no lo verán a este hombre haciendo eso. Lo que sí debemos de hacer entonces es tener un corazón maleable por Dios y permitir que en los momentos de espera como los que hoy estamos viviendo, Dios trabaje con nuestra paciencia, moldee nuestro corazón y haga de nosotros hombres y mujeres libres en medio de los no que estamos viviendo. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, bueno. Agradecemos, Señor, por la palabra que tú has enviado a nuestra vida en esta noche. Agradecemos, Señor, porque esta palabra, Señor, y la historia de cada hombre y mujer de la Biblia, Señor, viene a nosotros para no repetir la historia de aquellas cosas incorrectas que ellos hicieron. Viene para despertarnos en nuestro interior y exhortarnos a no cometer los mismos errores. Y si bien es cierto, Señor, que dice el dicho popular que nadie aprende por cabeza ajena, Señor, no quisiéramos aprender con el dolor que el pueblo de Israel aprendió. Queremos aprender a través de tu bendita palabra a hacer las cosas que debemos de hacer. Queremos un corazón maleable en tus manos. Queremos, Señor, en medio de un tiempo de aflicción, aprender paciencia, porque es una virtud, Padre, que tú valoras grandemente en tu reino y que trae perfección a nuestra vida espiritual. Queremos, Dios mío, realmente que nuestra fe aumente, aún en los momentos en que, como Moisés, no nos sentimos capaces de hacer determinadas cosas, pero que al fin, Señor, nuestro corazón y tu espíritu arde dentro de nosotros para que las hagamos y vamos liberándonos. Señor, no queremos ser como aquel pueblo de Israel. Ayúdanos, Señor. Un pueblo que empieza, Dios mío, a prácticamente, Señor, enfrentar a Moisés y a Aarón, Señor, a una prácticamente como una maldición y decir, Señor, que ellos estaban haciendo cosas malas cuando tú los habías mandado. No queremos, Señor, que haya mentira en nuestro corazón mientras trabajamos. Mientras tú trabajas con nosotros, no queremos que la mentira, Señor, venga para hacer injusticia alrededor de tu iglesia, de la comunidad, de los grupos donde nosotros estamos, Señor, para ser cambiados y transformados por ti. Hoy queremos pedirte perdón si de alguna manera, Señor, nosotros hemos sido como Faraón, si hemos endurecido el corazón a tu palabra y no la hemos hecho porque no nos ha parecido. Hoy queremos pedirte perdón si de alguna manera hemos sido como el pueblo de Israel. Y también queremos pedirte perdón si de alguna manera nos hemos llenado de excusas y hemos tenido tanto miedo que hemos dejado de confiar en ti para confiar en una fe inversa en nosotros, en que nosotros no podemos. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a afianzar nuestras vidas en ti. Pedimos tu presencia, tu bendición y la unción de tu Espíritu Santo, Señor, gobernando nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Como amamos, Señor, prender una luz en medio de la oscuridad. Con el descanso que produce el estar a oscuras y encontrar que hay luz. Ayúdanos a amarla, a apreciarla, a valorarla y a guardarla. En el nombre de Jesús. Amén.